por Radio Universidad. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Bueno, como hemos informado, la semana pasada el gobierno de la provincia dictó el decreto que aprobó el protocolo de aplicación para efectores de la salud de la provincia, que es un protocolo diferente al que anunció el gobernador Alberto Rodríguez Sá en el último parte que emitió el pasado viernes. En esta oportunidad lo que se dio a conocer es el protocolo para los profesionales de la salud, que regula aspectos específicos de cada, disciplina médica o vinculada con los tratamientos de salud. Ese es otro tema. Cuando nosotros hicimos referencia a la publicación del protocolo, del decreto que ratifica el protocolo de prestaciones de salud, dijimos que la provincia se iba a encargar de la atención de los casos de coronavirus, pero fija también las responsabilidades atinentes a las clínicas y a los sanatorios del ámbito privado. Fue entonces cuando Verónica contó que había llamado a uno de los sanatorios de San Luis para pedir turno para una criatura, le preguntaron qué síntomas tenía, dijo catarro, y la derivaron al 107. Esto nos planteó algunas inquietudes, porque, puede estar dentro de los protocolos, pero ¿qué pasará, por ejemplo, con los servicios de emergencia en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, o de la provincia? Queremos saber cómo están trabajando en estos casos. Si yo me enfermo y llamo a mi servicio de emergencia, ¿me va a atender o me va a decir, por ejemplo, si yo llegara a señalar que que tengo un catarro, que me comunique con el 107 primero? Le he pedido al doctor Rodrigo Hernán Taurant, que es el director médico del servicio de Vital, uno de los servicios privados que hay aquí en la capital puntana, que me atienda para hablar precisamente de este tema. Doctor Taurant, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Quiero conocer, si yo llamara a Vital diciendo, mire, estoy resfriado o siento catarro, si ustedes vienen a atenderme, o cómo trabajan ustedes en esta situación del coronavirus. Bueno, Mario, nosotros tenemos protocolizado también el sistema de atención médica, porque, existe un protocolo de la nación, uno de la provincia, lo cual es para la defensa de toda la población, lógicamente, y el 107 y epidemiología, en el caso nuestro de San Luis, es el que se encarga de contener el tema de la pandemia del virus. Pero nosotros tenemos que adaptarnos, al igual que en las otras partes privadas, ¿no? En el caso nuestro, sí, estamos adaptados y estamos con un protocolo de la empresa, con intervención mía y de otros profesionales, y tenemos que realizar la atención como habitualmente se hace, tomando un poquito más en consideración el tema de la protección personal, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso, decidir en consecuencia, porque lamentablemente esta enfermedad provocó un cierto estado de psicosis colectiva, en donde todo lo que tiene fiebre y catarro es coronavirus, y no es así. Hay muchas enfermedades comunes que son comunes al invierno, que van a aparecer y no son coronavirus, y hay que darle una solución. Así que hay que asistirla. Eso es desde el punto de vista de cómo se comporta Vital, ¿no? Ajá. Ahora, sí. Sí. Es decir, que
aun cuando yo les diga que tengo algunos de los síntomas que eventualmente podrían coincidir con el COVID-19, ustedes vienen y me atienden lo mismo. Sí, la atención hay que realizarla, y una vez que se hace el triage es de evaluación primaria, ¿no? Sí. Mediante una serie de preguntas que hacen en la encuesta médica, Sí. y determinar si existe el peligro de que esa manifestación que tiene el paciente pueda corresponder a un coronavirus, en cuyo caso se define la situación, y ahí sí se actúa en base a lo que cita epidemiología, y si no, decidir en consecuencia medicar al paciente y que se quede en su casa cuando es una patología común de invierno y de otoño, ¿no? Uh-huh. Y si llegáramos a la situación, por ejemplo, de que el paciente efectivamente está mostrando signos de padecer o que eventualmente lo confirmen que está en una situación vinculada con el COVID, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo proceden? Bueno, en esa situación, ahí sí se decide la activación del protocolo establecido por la provincia y por la nación, y dependiendo del estado del paciente, se realiza el trabajo, ¿no? Es decir, hay síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves críticos, que en ese caso también, en los 3 casos se activa el protocolo y se trabaja con el paciente y se define su actuación y traslado, ¿no? a la zona que lo contiene, que es epidemiología. ¿Y ese traslado está a cargo de ustedes o en ese caso interviene el Estado provincial? No, en ocasiones puede intervenir el Estado provincial. Yo preferí realizarlo directamente nosotros, porque somos una empresa de urgencia y emergencias y tenemos convenio con las obras sociales y debemos cumplir el rol para el cual estamos contratados en el servicio, y muchas veces hay que ser un poco respetuosos con la otra parte, porque el sistema 107 tampoco da mucho abasto y bueno, hay que ayudarse entre pares. Uh-huh. Así que realmente prefiero que si el estado es crítico, directamente el paciente sea derivado a la zona que corresponde. Ustedes toman esa determinación y ustedes hacen el traslado, entonces. Doctor, y respecto de las medidas de precaución, disculpe, sé que son profesionales, por lo tanto actúan como tales, pero ¿qué pasa con las medidas de precaución que deben tener el personal, por ejemplo, en este caso de la empresa de ustedes? ¿Está equipado ese personal debidamente? ¿Tienen todos los elementos necesarios para protegerse? Sí, los móviles sí, en la base también existen los elementos de protección. El tema es el siguiente: nosotros en cada móvil contamos con un grupo de personas de trabajo, de personal sanitario. Está el equipo para ellos y el equipo también de protección para el paciente y un acompañante. Uh-huh. Convengamos lo siguiente: si bien es un virus muy contagioso, teniendo las normas de seguridad correspondientes y el contacto de persona a persona reglado y contenido con los elementos de protección personal, San Luis, gracias a Dios, permite el traslado rápido de una persona en una condición crítica a un centro sanitario con el mínimo riesgo posible, ¿no? Después se procede a la desinfección completa del interior del móvil y el restablecimiento al sistema, ¿no? Doctor, y respecto de la atención en la sede que tienen ustedes para las emergencias, ¿la están haciendo, digamos, como estaba establecido? ¿Han tenido que modificar los criterios? Sí, hubo que modificar bastante las cosas en lo que refiere al tránsito de personas.
y al accionar de nosotros mismos dentro de la empresa. Así que se sigue realizando atención, pero hay que conservar lo que ya se impuso por otras sociedades médicas, como el Círculo Médico y el Protocolo de la provincia, el tema del distanciamiento, la cantidad de gente por metro cuadrado, todo eso se sigue respetando y se sigue realizando la atención con los recaudos básicos para protección del personal y de la gente que también ingresa, porque no hay que olvidarse de que lamentablemente Argentina tiene el porcentaje más alto de contagios sobre personal de salud, y nosotros somos transmisores a veces con poco y nada de síntomas. Ujú. Así que estamos teniendo todos los recaudos posibles. Eso pasa porque la mayoría del personal sanitario argentino es un polirrubro, tiene la necesidad de trabajar en varios lugares para poder mantener sus gastos habituales, y desgraciadamente nos pasa eso, pero es lo que uno elige, así que hay que llevarlo. Y una última pregunta, doctor. Hemos estado siguiendo las informaciones que dan cuenta de preocupación, sobre todo en especialistas en distintas ramas de la medicina, de que a raíz de la situación que se ha generado y estos temores vinculados con los peligros del COVID-19, podría ser que haya un recrudecimiento de determinadas patologías por falta de atención regular. Por ejemplo, diabéticos que dejan de hacerse atender por temor o porque postergan la ida a los centros médicos, o porque los centros médicos mismos están cerrados. Quiero saber si ustedes han advertido, ustedes que trabajan con emergencia y están todo el día con este tema, si ustedes han advertido alguna retracción, digamos, de la población en consultarlos cuando, digamos, tienen determinados síntomas o necesidades médicas. Sí, eso se ha notado tanto a nivel de este sistema, que es urgencias y emergencias. También lo he notado en otra institución, en mi trabajo, y bueno, en el tema de los consultorios, se realizó por medio de las sociedades médicas se paró de realizar atenciones a las personas hasta que se viera de qué se trata esto, ¿no? Porque desgraciadamente nadie en el mundo estaba preparado psicológica y científicamente para esto. Realmente nosotros los médicos hemos estudiado un montón de cosas en nuestras carreras, abarcan virus, bacterias, pero no nos dieron para estudiar en aquellas épocas lo desconocido que no existe. Así que esto es algo totalmente nuevo y que se modifica día a día, y que, bueno, aquí en lo que es mi parte, gracias a una colega excelente, no sé si la puedo nombrar. Sí, claro que sí. La doctora Chada. Sí, hemos hablado con ella. Agradezco públicamente porque se ha comportado como una madre docente excelente en todo este transitar que hemos tenido los médicos, muchos, en el área privada de San Luis, no sé ahora en el área pública, ¿no? Pero nos han enseñado de vuelta, lo sigue haciendo, con todos las contras que trae para con su vida profesional y personal, pobre, ¿no? Porque Sí. Pero tenemos que estar permanentemente estudiando, y la idea es que las enfermedades de la población puedan seguir siendo asistidas con todos los requerimientos necesarios para que esto no se propague, lo cual por otra parte en San Luis han tenido una parte muy sabia, que es el blindaje de la provincia de forma extrema, porque yo pienso de que en un momento quizás tengamos vecinos afectados y nosotros tengamos una comunidad amplia,
de 450.000 habitantes totalmente sanos, Ujú. lo cual es posible, y podamos tener un movimiento interno libre en lo que hace este tema de este virus, ¿no? Lo cual es posible. Así que hay que contemplarlo también. Esto cambia todos los días. Doctor, muchísimas gracias por atenderme. Tenga usted buen No, día. por favor. Muchas Tenga buen gracias. día, Mario. El doctor Hasta luego. Rodrigo Hernán Taurán, director médico de la empresa Vital de Emergencias y Atención de Emergencias Médicas, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. En Radio Universidad, Mario Otero.